Entonces vamos a empezar con geometría. Vamos a ver una pequeña reseña histórica sobre el origen de la geometría. Dice, la base de la civilización egipcia fue la agricultura. La aplicación de métricos a la medida de la tierra, ahorita copian, voy a explicar, fue la causa de que se diera a esta parte de la matemática el nombre de geometría, que significa medida de la tierra. Entonces eso significa geometría, tierra, y surgió en la antigua civilización egipcia porque se debían aplicar conocimientos geométricos a la agricultura. Es decir, toda ciencia surge de resolver un problema. Entonces, como había una necesidad de resolver un problema, de resolver una necesidad, como se necesitaban delimitar las tierras mediante líneas, mediante incluso figuras, entonces surgió la geometría, surgieron los conocimientos geométricos. Bueno, ahorita vamos a extendernos más un poquito. Bueno, copien esta primera parte. A ver, copien. Me dicen cuando ya terminen de copiar. Ya, bueno, entonces ahora vamos a lo siguiente. Bueno, copien esto. Fue la causa de que, es decir, la necesidad de ese problema que había en la agricultura, fue la causa de que se diera a esta parte de la Tierra el nombre de geometría, que significa medida de la Tierra. A ver, copien. Ya, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces sigamos. Dice, se cuenta que la ciencia geométrica fue iniciada por los egipcios, ya que al desbordarse el Nilo y borrarse con el limo los lindes de los campos, se comenzó a delimitar mediante líneas y medidas las tierras que debían dividirse. Más tarde esta ciencia llegó a una altura también a medirse los espacios marinos, los del cielo y el firmamento, es decir, las estrellas, las distancias entre la Tierra y la Luna. Ese es el firmamento, más allá del cielo, de las nubes y todo. Sí, como se borró, el limo es una especie de sedimento, es una especie de pina. Entonces, cuando se desbordó el Nilo, recuerden que los egipcios se establecieron. Y cuando se desbordó, el limo borró los lindes de los campos y se empezaron a delimitar mediante líneas y medidas. Entonces, allí es como surgió la geometría, por resolver este problema de delimitar los campos cuando se desbordó el Nilo. Copien esta parte.
Bueno, me dicen cuando ya terminen de copiar. Cuando ya terminen de copiar me dicen. Ya, profe. Bueno, gracias. Bueno, ahora copien esta parte que se empezaron a delimitar mediante líneas y medidas las tierras que debían dividirse. Y después midieron también los espacios marinos, los del cielo y el firmamento. Me dicen cuando ya terminen de copiar. Ya, profe. Bueno. Entonces, sí podemos extendernos un poco más. Nada más voy a sacar un libro. Bueno, este es como una especie de enciclopedia. Es un compendio de muchos temas. Es decir, este libro. Por eso los conocimientos estaban frescos. Todos los temas. Bueno, este no es. Esta parte, aquí está, aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Acerca. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Bueno, entonces aquí es donde este fue el origen. Desde que se debían a vidas. Dice después, donde nos quedamos. ¿Sí ven el libro? Sí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, dice después. Pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo, una vez conocidas las dimensiones de la tierra. Ahí está. Aquí dice, pues sí, el hombre tiene un sentido de la trascendencia, de querer conocer lo que ve. Y es por eso que como ve los cielos, y bueno, y también había una necesidad de navegación, por eso también después emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo, una vez conocidas las dimensiones de la tierra. Incluso esta parte nos dice por qué el hombre fue a la luna. Porque dice precisamente, pues arrastrados por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo, ya que conocen la tierra. Entonces sí, por eso el hombre fue a la luna, porque tiene un deseo de conocer lo que ve. Y como pues ve la luna, pues se dieron a la tarea de
de, pues de ir allá. Por ejemplo, eso fue cuando estaba Kennedy en Estados Unidos, le dijeron los reporteros, los periodistas, ¿por qué quieren ir a la luna? Y él les contestó, porque está ahí. Así nada más les contestó, porque está ahí. Entonces, como se ve, como lo ven, pues hay un deseo de conocimiento. Entonces, de lo que se ve. Bueno, entonces luego sigue diciendo, bueno, sobre la geometría. Y empezaron así a establecer cuál era la distancia entre la luna y la tierra. Entonces los egipcios ya habían encontrado mediciones muy aproximadas a los valores actuales entre la distancia de la luna y la tierra. Y después dice, o entre la luna y el sol, incluso. Y no requirieron aparatos. Es decir, para empezar, cuando se escribió este libro, por el año 500, ya se habían traducido varios de los jeroglíficos o papiros de los egipcios. Y entonces supieron que ellos ya tenían estas medidas, la distancia entre la luna y la tierra o entre la luna y el sol. Y solamente utilizaron conocimientos geométricos, que vamos ahorita a ver, semejanza de triángulos, razonamientos. Todo fue a base de pensar. No se los dieron los extraterrestres, como andan diciendo. Todo fue a base de pensar, de analizar. Quizás como antes no había tantos distractores como ahora, entonces por eso la gente cuando quería resolver un problema, pues se daba a la tarea la mayor parte del día para resolverlo. Entonces igual no había tantas drogas como ahora, tanto las legales como las ilegales. Entonces no, en esa época no había tanto distractor de cualquier tipo. Y la gente, pues, en mi opinión, pues razonaba más. Por eso es que encontraron estas medidas sin necesidad de aparatos. Todo fue a base de razonamientos. No se los dieron los alienígenas, como andan creyendo. Pues fue las personas a base de pensar. No fue otro ser de otro planeta. Solamente pensando, analizando. Bueno, luego sigue diciendo, ¿cuánto era el espacio? Bueno, sabían después cuánto era el espacio existente hasta el vértice del cielo. Es decir, de la Tierra hasta las nubes, hasta lo que conocemos como atmósfera. A ellos obviamente no le daban ese nombre, era el cielo. Pero ya después nosotros actualmente ya se le dio el nombre de atmósfera. Del mismo modo determinaron el número, bueno, ya saben que hay sus capas, la atmósfera tiene sus capas. Bueno, eso no importa ahorita. Del mismo modo determinaron el número de estadios. Era una forma de medir distancias, más o menos, que tienen las distancias del cielo y el ámbito del orbe. Y ya finaliza. Pero como esta ciencia tuvo su inicio en la medición de la Tierra, conservó por ello el nombre de lo que fue su origen. De ahí su denominación geometría, derivada de tierra y de medida. Por eso es medida de la Tierra. En efecto, en griego, en tierra se dice G, así se escribe G. Y medida, metra. Ahí está, es metra, medida. Y ya el contenido de esta ciencia son las líneas, las distancias, la extensión y las figuras. En las figuras se consideran las dimensiones y los números. Bueno, entonces esta es como que una pequeña reseña histórica. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son los ángulos. Dice ángulo es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. Y bueno, y aquí está una figura ilustrativa. A ver, copien este concepto y ahorita explico más. Me dicen cuando ya terminen de copiar.
Ya, profe. Bueno, entonces, ¿por qué dice acá que el ángulo está formado por dos semirrectas? Bueno, es semirrectas porque son cortadas en un punto. A ver, miren. A ver, aquí voy a abrir, nada más que se abre este programa. Debí abrirlo hace rato. Es decir, estas son líneas que se prolongan solamente en ese punto, llamado vértice. A ver, ahorita voy a ejemplificar. Vamos a ver. Nada más que se cargue. Ahí está. Ahí está. Es decir, tenemos dos líneas rectas. Ahí está. Y que se cruzaron, se interceptaron en un punto. Y ese punto de intersección, aquí lo voy a marcar, es este de acá. Se le va a conocer como vértice. Ahí está, ese punto donde se cortaron. Y precisamente como se cortaron, es como si les mochara este pedazo. Ahí está, se los mocho, se los corto. Ahí está. Y ahí está, lo corto y solamente tengo que el ángulo. Ahí está, este ángulo que se forma, esta abertura es el ángulo. Bueno, entonces, en muchas ocasiones a los ángulos los nombran con la letra griega teta. Esta es la letra griega teta. Ahí está. Entonces, entonces así generalmente se denotan los ángulos con la letra teta. Bueno, ahora vamos a continuar. Ahora pongan como subtítulo paralelas cortadas por una secante. Como subtítulo paralelas cortadas por una secante. Y ahorita vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces, ¿qué son dos rectas paralelas? ¿Se acuerdan? ¿Qué son dos rectas paralelas? ¿Cuáles son? Bueno, ahorita ya decimos. Ahí está, bueno. Entonces recuerden, dos rectas paralelas son aquellas que nunca se tocan. Son dos rectas que nunca se tocan. Por eso esta la voy a copiar y pegar. Ahí está. Entonces estas son dos rectas paralelas, aquellas que nunca se cortan. Es decir, por más que las prolongue, nunca se van a tocar. Así de esta manera. No se van a tocar jamás, por más que se prolonguen. Entonces esas son dos rectas paralelas, aquellas que nunca se tocan. Y ahí está. ¿Y qué es una secante? Una secante es una línea recta que toca en dos puntos. Ahí está, como esta línea recta atravesó, tocó en dos puntos, acá y acá. Entonces eso es una secante, es una línea recta que corta en dos puntos. Entonces por eso son estas dos paralelas que son cortadas por esta secante. Y es secante porque corta en dos puntos. Bueno, entonces si quieren pongan esa definición, vamos a ver. Paralelas. Es un par de rectas, es decir, son dos que nunca se tocan. Y una secante, si no van a participar apaguen el micrófono para que no haya interferencias. Secante es una línea recta que corta en dos puntos. Ahí está, a ver, cópienle.
Ya, profe. Bueno, entonces, bueno, ahora sí, vamos a ver la figura. Bueno, esta de acá. Bueno, esta de figura de una vez, la que puse acá. Entonces, aquí claramente se forman estos ángulos. A este le voy a llamar A minúscula. A este le voy a llamar B minúscula. A este le voy a llamar C minúscula. Digo, como son varios ángulos, son varios, entonces por eso les pongo letras, los nombro con letras. Este va a ser E, este F, a este G y a este H. ¿Me copio? Bueno, ¿ya copiaron? Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Miren, lo que va a pasar es lo siguiente. Noten que es exactamente la misma figura aquí arriba que aquí abajo. Es decir, es la misma figura. Es esta recta que corta esto. Como son dos líneas paralelas, se forma la misma figura. Es decir, se deben formar los mismos ángulos. Es decir, hagan de cuenta que yo corto este pedazo de arriba. A ver, voy a hacer eso. Voy a cortar el pedazo de arriba. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, ya corté este pedazo de arriba. Lo voy a copiar. Y ahora voy a deshacer el cambio. Ahí está. Ahí está. Entonces hagan de cuenta que yo corto este pedazo de arriba. Y lo voy a pegar aquí. Lo voy a pegar. Ahí está. Entonces noten qué pasa. Encaja perfectamente. Encaja perfectamente. A ver si lo ven. Este ángulo A, ¿en dónde embonó? Con el ángulo E. ¿Están de acuerdo? Es el mismo ángulo. El ángulo B, ¿con quién embonó? Con el F. El D, ¿con quién embonó? Con el H. Y el G, ¿con quién embonó? Con el C. Aquí está precisamente encima el E. Ahí está. Entonces es la misma figura aquí arriba que aquí abajo. Entonces, ¿a qué voy? A que ¿qué ángulos van a ser iguales? Es decir, el ¿a quién va a ser igual? ¿Con quién embonó perfectamente? Es decir, cuando yo copié y pegué, el ángulo A, ¿con quién encajó perfectamente? Con el E. ¿Están de acuerdo? Con el E. Entonces significa que esos ángulos son iguales. El A es igual al E. El B, ¿con quién encajó? El ángulo B, ¿con quién encajó? Con el F, ¿no? Estos dos ángulos son iguales. Si yo traslado esta figura aquí abajo, el B encaja ¿con quién? Con el F. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, a estos ángulos se les llama correspondientes, porque corresponden a la misma figura. Esta figura de arriba es la misma que la de abajo. Entonces el A, ¿con quién corresponde? Con el E, porque es la misma figura, es el ángulo que está por arriba y a la izquierda. Entonces el A es igual al E, que es el que está arriba y a la izquierda. El B, ¿a quién es igual? Al F. El C, ¿a quién va a ser igual? La G. Al G, exacto, muy bien. El H, ¿a quién va a ser igual? A la D. Exacto, al ángulo D. Muy bien. Ahí está. A estos ángulos se les llama, como dije, correspondientes. A ver, lo voy a escribir.
ángulos correspondientes. Ahí está, copienle. Ahora sí. Bueno, copienle. Me dicen cuando ya terminen de copiar. Ya, profe. Bueno, gracias. Entonces, bueno, es lo que está escrito acá. A es igual a E, B es igual a F, C es igual a G y D es igual a H. Ahí está. Es la misma figura aquí arriba que aquí abajo. Por eso se les llama correspondientes. El ángulo A quién corresponde al E, porque es la misma figura. Exacto, se corresponden, son la misma figura. Así que son el mismo ángulo. Bueno, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver. Miren, ¿cuáles son los opuestos por el vértice? Son aquellos que solamente los separa el vértice. Por ejemplo, ¿quiénes son opuestos por el vértice? El A con el D. Ellos son opuestos por el vértice. El B con el C es opuesto por el vértice. Es decir, son aquellos que se están mirando mutuamente. ¿Y que los separa quién? El vértice. Ahí está. Hagan de cuenta que esta línea es su mirada. ¿Y a quién ve? El B al C. ¿A quién mira el A? Al D. ¿Y qué es lo que los separa? El vértice. Ahí está. Entonces, de igual manera, el E, ¿cuál es su opuesto por el vértice? El H. Y el F es igual al G. Bueno, entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer otra figura. Otra de rectas paralelas cortadas por una secante. Vamos a ver lo siguiente. Supongan que este ángulo de acá, supongan que mide 150 grados. Ahí está, mide 150 grados. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto va a medir este ángulo de acá? A ver, noten lo siguiente primero. Noten que entre los dos deben formar este ángulo de acá, este de acá, que es media abertura. Y recuerden que media abertura, ¿cuántos grados de inclinación son? Es decir, toda una vuelta completa en grados es 360 grados. 360, una vuelta completa. Aquí lo que tengo acá, de acá, donde señalo mi lápiz, de acá a acá, es media vuelta, ¿no? Es media vuelta, pues sí, de un círculo, ¿no? Ahí está. Es media vuelta de los 360. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer la media vuelta? ¿Cuánto va a valer? 75. No, la media vuelta, la media vuelta. A ver, toda la vuelta completa son 360 grados. Sí, con calma. Y pues si yo doy media vuelta nada más, medio círculo, ¿cuántos grados son? 180. 180, exacto, es la mitad de esto. 360 entre de 2 es 180. Así que ese ángulo de ahí, la media vuelta, bueno, lo voy a escribir aquí. La media vuelta, ahí está, vale 180 grados. Ahí no. $180. Bueno, y aquí aquí nada más póngale esta raya, porque estoy diciendo que esta raya dio una vuelta completa. Y si da media vuelta, eso es 180 grados. A ver, vayan copiando la figura. Y esto de acá.
copien. Bueno, entonces entre este ángulo de acá y este de acá deben juntar 180 porque son media vuelta. Entre este de acá, el de 30 y este de acá deben juntar 180. Por eso si este vale 30, este vale 150. Y de igual manera, como entre estos dos deben juntar 180, entonces si este mide 150, este mide 30. Y noten qué pasó. ¿Qué pasó? Que estos dos ángulos, ¿cómo salieron? Iguales, los opuestos por el vértice, los que se están viendo y que los separa el vértice. Entonces, de manera general esto va a pasar. El ángulo A, ¿quién va a ser igual? Al D. El B va a ser igual al C. El E al H y el F al G. Bueno, entonces eso es lo que va a estar escrito acá. Bueno, cópienlo.